Shalom, shalom, shalom a todos. Estamos en continuación con el estudio Taharat Mishpacha, lo que es pureza familiar. Hay una prohibición de terminar la bebida de la esposa cuando ella está en un estado de su periodo o en nida. El esposo no puede beber la bebida que dejó su esposa. Cafecito cubano, ¿sabe? Que ella tomó y lo dejó y le dejó medio vaso. El esposo no puede tomar ese vaso. Consíguete otro vaso y llénalo con tu café y tómatelo. Esto se debe a que es una señal de acercamiento que puede llevar a la pareja a pecar. Recuérdese, por favor, que esto es todo de Rabanán, de los rabinos. La preocupación es el acercamiento que puede llevar a la intimidad durante que la esposa está en su periodo. Por lo tanto, al momento, la esposa que bebió, aunque sea unas gotas de un vaso, su esposo no puede beber de él. La mejor cosa que puede hacer la esposa cuando, si no va a terminar su café, es removerlo de la mesa y que pueda tomarlo aparte. ¿Okay? En los siguientes ejemplos no se aplica esta prohibición. Si lo que quedó del vaso de la esposa fue vertido en otro vaso, aún cuando haya sido regresado al vaso de la esposa, el marido puede beberlo. Como he dicho, esto es de Rabanán. El esposo puede verter el resto de la bebida de la esposa en otro vaso, de modo que puede terminar de beberlo. O, como lo había, descartarlo, ponerlo para fregar lo que es el vaso. Si la esposa bebió un poquito de su bebida, luego llenó el vaso con otro poco más de bebida, el esposo puede beber del mismo vaso. ¿Por qué? Porque ya la mayoría que estaba en el vaso es del esposo y no de la esposa. Si la esposa bebió de un vaso y no lo terminó, otra persona bebió de ese vaso, entonces el esposo puede beber de ese vaso ya que no contiene la sobra de su esposa. Uno puede dejar que otra persona beba del vaso el que bebió su esposa, y de modo que el esposo puede terminar. Qué bueno, aquí dejó mi esposo un poquito de café, otra persona tomó, digamos el hijo, la hija, y después de que tomó, puedo entonces tomar el vaso que dejó atrás mi esposa, porque ya lo que es contacto directo ya no existe. Si la mujer bebe de un vaso en ausencia de su esposo y luego el esposo sabe que quedó algo de la bebida y él decide ser indulgente y terminar la sobra, tiene autoridades halágicas sobre las cuales apoyarse. Yo quiero que ustedes se recuerden que hay una gran diferencia entre la halajá y la reja de Rabanán, que siempre uno puede ser un poquito más liberal de leyes que imponen los rabinos. No obstante, aquel que sea estricto y no beba de la sobra de su esposa, en este caso será bendecido. Si el esposo no sabe que la bebida en un vaso es sobrante de lo que bebió su esposa, no hay necesidad de informarle, ni el esposo tiene que preguntar quién bebió de dicho vaso, puede beber lo que haya en el vaso. Este concepto que acabamos de leer es algo muy importante para todo lo que tiene que ver con asuntos kashrut. Al momento que alguien le informa, no, tu esposa bebió de eso, ya le queda prohibido. Como ha dicho, muchas veces la prohibición llega a entrar cuando ya se sabe que no está supuesto de tomarlo. De Rabanán, de los rabinos. Mucho que tiene que ver con la conciencia de la persona que lo está tomando. Y es por eso, si otra persona que está en la mesa sabe que la esposa bebió, y él tomó el vaso sin saber que la esposa bebió, no se lo diga. Estás cometiendo un error. Si se lo toma, se lo toma y no le pasa nada porque lo hace con emuná, con fe en Dios. Y eso es lo que cuenta.
puede beber lo que haya en el vaso. No obstante, si el esposo sabe que la esposa bebió de ese vaso, pero no sabe que ella volvió nida, ella deberá informarle y él no podrá beber las sobras de ese vaso. ¿Quién tiene la obligación de avisar que ella está nida? La mujer que está nida tiene que avisarle a su esposo: yo estoy impura en este momento, porque sin eso no se sabe si está impura o no. Si la esposa salió de la habitación luego de haber bebido de un vaso, el esposo puede beber de las sobras del vaso, ya que no está bebiendo enfrente de ella. De Rabbanan, escuchan la expresión de los rabinos: la prohibición de beber sobras de un vaso de la cual la esposa bebió cuando ella está nida aplica únicamente, no a los que están alrededor de la mesa, al esposo. La esposa se puede beber las sobras del vaso del cual bebió su esposo, pero no lo al revés. La razón de esta diferencia es debido a que nuestros sabios percibieron con su sabiduría que a pesar de que el esposo puede estar tentado a cometer un pecado con solo beber las sobras del vaso del que bebió su esposa, no hay que preocuparse de que la esposa sea tentada si bebe las sobras del vaso de su esposo. Iba a hacer un comentario aquí, pero no creo que es apropiado. Aquellos que siguen la tradición sefaradí y oriental, escuchan, oídos abiertos, el esposo no le está prohibido comer las sobras de la comida de la esposa cuando ella está nida. Y esta es la tradición sefaradí y oriental. Los ashkenazim y los hasídicos se vuelven locos sobre esto, porque ellos dicen que no se puede comer la comida de sobra del esposo. Por eso es mejor ser sefaradí oriental. Y para que sepan, aquellos que tienen la tradición ashkenazí y hasídica se pueden convertir sefaradí. No se recomienda lo al revés. Ojo, para aquellos que siguen la costumbre ashkenazí, así como le está prohibido al esposo beber el sobrante de la bebida de su esposa cuando ella está nida, del mismo modo tampoco puede comer de la sobra de comida de su esposa. Para los ashkenazim y hasídicos, porque la mayoría de los hasídicos son en sí, por tradición, ashkenazim, todas las formas enlistadas en esta prohibición que he mencionado, en las que permite beber las sobras de la bebida de la esposa, también se permiten en lo que respecta a las sobras de la comida de la esposa. Se permite beber. Cuando ella está nida, si la mujer provoca la comida que estaba preparando para verificar el sabor, como se hace con frecuencia ante Shabbat, el resto de la comida no es considerada como sus sobras. No le está prohibido al esposo comerlo aún frente a ella, aún después que ella lo probó. Y aquí pautamos. En el próximo video vamos a tocar algo mucho más difícil, porque no todo el mundo tiene 2 camas. Vamos a ver la prohibición de sentarse, acostarse en la cama de la esposa cuando ella está en su periodo. No se pierda esta lección. Recuérdese que la mayoría de las prohibiciones de estas no necesariamente son de la Torah escrita, sino de los rabinos. Y hay que entender que cuando trata con los rabinos de Rabbanán, siempre hay más liberalidad en cuanto a esto. No pienses que si has quebrantado esto, va a ser como la manzana o la fruta prohibida que la serpiente le dio a Java, que la empujó a tocar el fruto prohibido, y la prohibición era de no comerlo, de no tocarlo. Y ahí es donde aprendemos que cuando algo es de Rabbanan, es de los rabinos. Cuando algo es de la Torah, de la palabra de Dios misma, eso es serio. Los rabinos han creado una cerca para que no violamos lo que está escrito. ¿Entienden? Muy bien. Continuamos en estas series de Tahara Mishpacha.